Hola familia presidencial, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Busquen su tacita de té o de café para que echemos un conversado. Pónganse cómodos y acompáñenme. Pues déjenme compartir esas historias que me sucedieron siendo niña. Yo aproximadamente tenía 5 años, 5 o 6 años, quizás menos de 6. Bueno, pues yo recuerdo que en ese entonces teníamos la televisión en la habitación, en la casa. Entonces, estaba la cama, frente a la cama había una silla y frente a la silla estaba la televisión. O sea que si alguien se sentaba en la silla, quedaba de espaldas a la cama. Frente al televisor, de espaldas a la cama. Bueno, pues esa madrugada yo me desperté. No sé, a veces los niños se despiertan de noche. Bueno, yo me desperté y cuando miro en la silla había una mujer sentada. Yo solamente, obviamente, le veía la parte de atrás, estaba de espaldas a la cama y ella tenía como un pañuelo amarrado a la cabeza. Y al otro día yo se lo comenté a mami y ella me dijo, no, eso quizás era que en la silla había un pañuelo colgando, no sé qué. Bueno, a mí me dio mucho miedo. Esa noche yo no volví a mirar más y me quedé dormida. Entonces al otro día es cuando le cuento a mami y ella me dice que no, que quizás eso, que perdiera cuidado, que quizás eso había sido un pañuelo, vuelvo y repito, en la silla. Pues después, yo teniendo unos 9, 10 años, mami me despierta y ella me despierta para que me fuera a la escuela. Yo me acuerdo que estaba oscuro todavía, nos despertábamos bien temprano porque mami trabajaba en un colegio y yo estudiaba también en ese colegio y nos pasaba a buscar el autobús. Y quizás era invierno porque estaba bien temprano, estaba oscuro todavía. Entonces nos despertamos temprano porque el autobús obviamente tenía que hacer el recorrido y pasaba bien temprano. Pues yo me, cuando mami me despierta, ella se va. Se va como para la cocina a prepararme algo de comer, no sé. Cuando yo abro los ojos, que ya me voy a parar, veo como una especie como una persona con una de esas capuchas que usan los monjes capuchinos, no sé. Era una capucha marrón, de esas como que se amarran un cordón a la cintura. No se le veía la cara, solamente yo veía una persona encapuchada. Era como una túnica así, larga. Y pues yo me quedé callada pero desapareció. Y no lo volví a comentar más. Y después que cuando ya yo siendo adolescente, yo empecé a sentir pasos en la casa, que iban desde la sala hasta la cocina, porque quedaba la sala, la habitación, otra habitación, la cocina. Era todo así corrido. Y yo escuchaba pasos que iban desde la sala hasta atrás. Y volvían y se devolvían. Y eso era todas las noches. Desde que se apagaban las luces, que yo me recostaba, sentí esos pasos literales. Y se sentían como de esas chancletas, eran como pasos de mujer, yo digo, porque eran de esas chancletas que son como de plásticas, que a las personas mayores les gusta usar mucho, que hacen un sonido bien particular. Me parece que ese era el sonido que yo a la fecha recuerdo. Eran como de esas chanclas así que hacen un sonido muy peculiar. Bueno, entonces yo me quedaba siempre callada y no se lo comentaba a nadie. Y una noche también sentí cuando me hicieron en los pies así, como yo incluso grité el nombre de mi prima porque yo pensé que era ella bromeando. Pero ella estaba acostada en la cama y yo le sentí también la voz somnolienta. Pues me pasó otro caso. Este no es un caso así como que se escuche o suene paranormal realmente, pero cuando yo era niña,
yo frecuentaba mucho la casa de mi tío. Él y su familia nos venían a visitar con mucha frecuencia los fines de semana. Entonces yo me iba con ellos, mami iba los domingos a buscarme, o también lo que pasaba era que me iban a buscar sábado, por ejemplo. Mi tío era socio del Club La Shell, él trabajaba en esa compañía, compañía La Shell de gasolina, combustible. Entonces, yo iba con ellos al club los sábados, me llevaban a su casa, yo amanecía allá y mami los domingos me iba a buscar. Bueno, pues yo siempre, bueno, repito, iba mucho allá a su casa. Y frente al edificio, la parte del edificio que daba a los balcones del edificio, o sea, el frente del edificio, daba hacia un solar baldío. Y habían mucha hierba, muchos arbustos. Eso parecía un monte, un montecito. Pues, ¿qué pasa? En una ocasión, mi prima y yo siempre cruzábamos al otro lado, bajábamos, jugábamos, había niños del edificio con los cuales también compartíamos, pero un día cruzamos al otro lado del solar, del terreno baldío. Era un murito, una pared que no era muy alta, cualquier niño la podía brincar y las personas incluso se sentaban ahí. Pero ese día cruzamos, uno de esos días cruzamos, y había una planta, había como una especie de arbusto. Era, para un niño era alta, pero para un adulto era bajita, una planta pequeña. Sí, era una planta que tenía unas frutitas rojas, parecidas a los arándanos. No, parecidas a las cranberries. Mi prima coge la fruta y me la pasa. Es como si ella conociera, como si ella supiera de qué fruta se trataba. Yo recuerdo como ahora que ella me pasó la fruta, ella cogía la fruta de la mata y me la daba. Y bueno, como ella era mayor que yo, ella me lleva unos 4 o 5 años, no recuerdo. Ella me la da, yo me la como. Pero es una fruta que tiene un sabor increíble. Yo nunca he probado otra fruta con ese sabor, porque normalmente las bayas son frutas cítricas, son ácidas, como la fresa, los arándanos, los cranberries son cítricas. Pero esa era una frutita redondita, pequeña, roja. Recuerdo el olor, recuerdo el sabor. No, yo he buscado, he googleado fruta roja de tal tamaño, parecida a y no me aparece. O sea, yo no he probado esa fruta, yo no, incluso tenía tan buen sabor, tan agradable sabor, que yo digo, bueno, si esa fruta todo el mundo, todos los niños estuvieran comiéndola y comentándola, pero no. Entonces después, años más tarde, eso me pasó en dos ocasiones. Cruzamos, mi prima en ningún momento se la llevó a la boca, nunca la vi comerla. Ella me la pasaba, ella me la daba y yo me la comía. Entonces llegamos a la edad, a la adultez y yo le pregunté a ella por esa fruta, porque siempre me he quedado con esa interrogante. Era una fruta que tenía un sabor muy agradable y ella en ningún momento, ella me dice que ya no recuerda. Era una fruta que si era una planta que quedaba al frente de su casa y ellos vivieron muchos años ahí, ella debió haberse acordado. Pero yo recuerdo que cuando ella me la pasaba, era como si ella estuviera absorta. Ella me daba la fruta, ella nunca la comía, pero sí se veía, ¿cómo les explico? Es como cuando una persona es en trance, para decirlo de alguna forma. Ella me daba la fruta y se quedaba así como
Ella me la daba como absorta, como no me decía nada y ya. Y eso me pasó en esa ocasión. Ella dice que no recuerda nada. Esa fruta yo no la he encontrado, esa planta no la he encontrado tampoco. Y ya de adulta he visto videos en YouTube, aquí en YouTube, y acerca de mundos paralelos, realidades paralelas, que yo digo, pero quizás esas plantas en otra realidad existen y hubo un cruce, un cruce de realidades, de mundos, no sé, pero es algo bien extraño. Estábamos ya grandecitas las dos, que un hecho así nos hubiésemos, las dos nos lo recordáramos. Y vuelvo y repito, era una planta que estaba frente a su casa. O sería que ese solar ahí, ese lugar, ahí tenía un portal que te transportaba a otra realidad, a otro mundo. No sé, de verdad que no sé. Eso sí me ha llamado poderosamente la atención, siempre me he quedado con esa interrogante. Y ya de adulta, para volver con la historia de la señora con el pañuelo que vi en la silla, ya siendo adulta, un día estoy conversando con mi tía, con una de mis tías, una de ellas, y mi tía me dice que en una noche ella en el patio de la casa vio a la vecina caminando. En esa casa donde vivíamos, habían tres casas que compartían el mismo patio. O sea, atrás era todo el mismo patio. A mi tía en una parte la dividió con plantas y la tercera casa también hizo una división con plantas. Pues mi tía una noche vio a la vez vio a una señora caminando. Ella dice que vio a una señora caminando con un pañuelo y pensó que era la vecina que se había ido el agua, que llegó el agua y estaba cogiendo agua. Ella la llamó por su nombre y la vecina en ningún momento respondió. Quien ella pensó que era la vecina, que finalmente no era ella. La señora caminó hasta que mi tía la perdió de vista. Entonces yo le dije, ay, pero esa fue la señora que yo vi. Realmente yo no creo en las apariciones, que la persona cuando una vez muerta vuelvan a tener contacto con nosotros, los seres vivos. Yo no creo que eso sea cierto, pero puede ser que exista la teoría de que las personas, bueno, tampoco estoy afirmando esto. Hay personas que dicen como que hay unos residuos, como que una persona que vive en un lugar y ya deja de existir y que es como un eco del pasado que se repite en el presente o un cruce de realidades o qué sé yo. El caso es que a mi tía le pasó eso, a mí también me sucedió. Yo le dije, pero tiene que ser la misma persona porque también tenía un pañuelo. Yo no creo que las personas una vez muertas tengan contacto con la realidad, porque si una persona está en el cielo y, por ejemplo, sabe lo que está pasando con su familia, con sus hijos, su hijo sufriendo de una enfermedad o pasando una situación difícil, yo no creo que eso sea un cielo. Si tú tienes contacto con tus seres queridos que están aquí en la tierra, que le pasa esto, que tienen una deuda, que le deben al banco, eso no es un cielo. Si tú estás viendo qué tan mal le está yendo a un familiar que dejaste a un amigo, entonces tú no vas a estar disfrutando del paraíso. Y si estás en el infierno, creo que tampoco vas a tener contacto con esta realidad, porque estás en un lugar de tormento, digo yo. Pues, pues nada, aquí en la red hay mucha información acerca de portales dimensionales, de mundos paralelos y ese tipo de cosas. Yo no sé, eso de las frutas esa que comí, siempre he pensado en eso, porque eso fue algo muy real, algo que sí, es un recuerdo muy vívido que tengo.
y es como si, no sé, ¿será que en ese lugar hay un portal dimensional, una puerta que te conecta a otras realidades o hubo en ese momento? No sé. Pero sí, yo desde niña he tenido una facilidad así como para conectar con el mundo espiritual, para también tener facilidad mediante sueños también, ya como en el mundo onírico, sí, por ejemplo, cuando yo quería ser madre, primero tuve una un embarazo ectópico, ¿verdad? Un embarazo que se estaba desarrollando en la trompa de una de las trompas. Bueno, obviamente hubo pérdida. Perdí hasta la trompa, la trompa de falopio, la trompa izquierda. Eh, Después, unos años después, tuve una pérdida, perdí otro embarazo. Entonces yo siempre decía, Dios mío, yo no voy a tener hijo, no voy a tener hijo. Y tuve un sueño que justamente fue aquí en esta misma sala. Bueno, estábamos atrás yo estaba en la terraza y yo soñé que había un oficial de migración, de esos oficiales de los aeropuertos. Entonces el oficial me pregunta que si tengo hijos. Le digo, no, no tengo. Me dice, ¿y estos niños? Entonces se prendió la luz y de un folder sacó el material era como de los materiales de que se hacen las radiografías, las sonografías. O sea, no se veía realmente. Cuando él encendió la luz, se vio como si fuera una foto. Pero la foto se convirtió en un video. Bueno, es algo loco. O sea, me pregunta, ¿tienes niños? Le digo, no. Me dice, ¿y estos? Entonces se prende la luz, saca de un folder de sobre Manila, un sobre Manila, saca lo que parecía radiografías, sonografías, me las enseña y ahí yo veo dos niños jugando sentados justamente en el sillón de aquí de la sala. Es el mismo sillón que hay aquí en la casa ahora. Y yo dije, esto fue una respuesta divina. Eso fue el Señor diciéndome que yo voy a tener, y justamente un niño y una niña. No se parecen a mis hijos, pero sí eran de piel tostadita. Un niño y una niña jugando ahí sentados como jugando de manos, retosando, sentados ahí en la sala. Y me han sucedido en otras ocasiones, también he tenido sueños que sí me han confirmado cosas y se me han revelado cosas mediante sueños. O sea que tengo esa facilidad para conectar con lo espiritual. Le pido a Dios cualquier cosa, le pregunto y Él, cuando le pregunto, me responde en sueño. O sea que eso es algo muy bonito que yo considero como un don divino, un don, definitivamente. Y me agrada bastante tenerlo, porque yo sí sé que es una forma del Señor comunicarse conmigo, conectar. De verdad que sí, me recuerdo que esa es la forma de Dios comunicarse conmigo mediante sueños. Y una vez yo, estando durmiendo, yo tuve un diálogo que yo lo considero que eso tiene que haber sido una conversación con Jesús, porque yo sí recuerdo que era una voz muy dulce y recuerdo que dije, sí, era un sueño, pero era algo muy real. Entonces se sentía tan bien porque en el ambiente no existía absolutamente nada. Es como si el ambiente estuviera limpio. Un ambiente limpio, porque yo digo que cuando Jesús se comunica con alguien, o está en la vida de alguien, está en presencia de alguien, no puede haber nada malo. No puede haber distracción, no puede haber ruido, no puede haber nada, solo Él. Entonces, en ese momento, yo no recuerdo a qué yo le dije que sí. Pero yo lo que digo es que en el momento que vaya a ser necesario, el yo saber lo que me dijo se me va a revelar.
porque yo sí recuerdo que estaba hablando, era una voz muy dulce, una voz fuerte, potente, pero era dulce. Y era como si fuera un micrófono, porque era, el sonido era muy nítido, muy, muy claro, muy dulce. Y solo él, solo esa voz. Yo sí recuerdo que era una voz y que yo conversé y dije sí, porque el sí que yo dije, yo recuerdo que dije un sí y ahí mismo desperté. Pero yo sé que en el momento que haga falta, voy a saber a qué le dije que sí y de qué se trataba. Pero es que es, yo considero que esa es la forma que Dios tiene de comunicarse conmigo, mediante sueños. ¿Y a ti? ¿Te ha pasado algo similar? Te escucho. Cuéntame, por favor. Cuéntame en los comentarios. Déjame un comentario diciéndome qué te pasó y si estás de acuerdo conmigo o no. Un besito. Voy a buscar al niño a la escuela. Hablamos más tarde. Bye, bye.